Hoy tenemos que hablar de tumores del tubo digestivo. Vamos a hablar de algunos, por lo menos, porque hay muchas formas, muchos tumores que por ahí escapan a lo que por ahí ustedes tienen que manejar por la frecuencia sobre todo. Entonces vamos a hablar de los más prevalentes: esófago, estómago, colon, páncreas, hepatocarcinoma, eh, y nos quedaremos por ahí. Me quedará los tumores carcinoides para tocarlo en otra charla antes de finalizar la parte de gastro. Los tumores del tubo digestivo son tumores bastante frecuentes, están más o menos entre el tercero al sexto, sexta causa de mortalidad por cáncer. Por lo tanto, son relativamente importantes, digamos, cuando uno tiene que trabajar sobre esto, digamos. Con respecto al esófago, ustedes ya algo hemos visto de esófago, pero recordarán que esófago tiene tres segmentos: el segmento inferior, que es en el cual es el segmento por el cual está agredida la mucosa esofágica por el ácido gástrico, y eso puede generar la metaplasia, el esófago de Barrett, y el cáncer de tipo adenocarcinomatoso en el tercio inferior. Pero no nos olvidemos que el resto también puede ser factible de padecer tumores, digamos, ¿no? Tanto el tercio medio como el tercio superior, y en ese caso los cánceres son de tipo epidermoide, ¿no? Con respecto a los factores relacionados, fíjense tres cosas que nosotros tenemos con frecuencia: el alcohol, el tabaco y las lesiones por agentes físicos, el consumo de mate y infusiones muy calientes, digamos. Después están descritos algunas sustancias, como por ejemplo algunos opiáceos, algunos nitratos, que pueden estar, los nitratos pueden estar en algunos alimentos, de hecho, como componente de los alimentos, y eso estarían favoreciendo de alguna manera la transformación maligna. Y dentro de otras cosas no tan visibles, el síndrome de Plummer-Vinson, que son las membranas esofágicas por ferropenia, es es un factor de predisposición al cáncer de esófago, y obviamente el esófago de Barrett, como ya habíamos hablado antes. Con respecto a la localización, fíjense que el 50% se localiza en el esófago inferior y son adenocarcinomas. En un porcentaje menor, 35% en el esófago medio y 15% en la mitad superior. Con respecto a la clínica, estos pacientes son los que presentan la disfagia mecánica progresiva, que primero es para sólidos y por último progresa a ser hasta de líquidos. Entonces, el paciente va a tener la disfagia. Junto con la disfagia, debido a la disminución del perímetro del órgano, vamos a tener la pérdida de peso, que es muy común que estos pacientes vengan con una severa pérdida de peso, y pueden tener síntomas que me indiquen que hay algún proceso, como la odinofagia, el dolor de pecho, que pueden, digamos, en ausencia de síntomas o de otras características de afectación de órganos como corazón o pulmón, deberíamos pensar en esófago. Y sí es bastante común que cuando la disfagia es avanzada, que el paciente ya no puede tragar ni líquido, no puede tragar ni la saliva, es común que se broncoaspire, digamos, la saliva y haga neumonías aspirativas a repetición. Es un tumor que en general va a diseminar por ganglios, pero en el esófago es muy común que disemine por contigüidad, entonces puede invadir las pleuras, puede invadir la tráquea y generar invasión local. Lo más común es que veamos eso, digamos, ¿no? La invasión local primero, generando compromiso de los órganos vecinos, y después las metástasis en hígado, que ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Con respecto a los síndromes paraneoplásicos asociados al cáncer de esófago, se describe la hipercalcemia debido a proteínas símil paratormona, que se da sobre todo en los tumores del tercio medio y del tercio superior. No, eso no se ve en el del tercio inferior. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Ya vimos cuando veíamos reflujo que un paciente que tiene Barrett debe tener endoscopías a repetición, generalmente cada 6 meses, para tomar múltiples biopsias y ver si hay transformación a displasia de alto grado.
La radiografía contrastada de esófago nos va a mostrar la estenosis localizada del órgano y la desestructuración del órgano con tortuosidades, acortamientos, deformidades que son características. Importa, bueno, hay que hacer una videoendoscopía porque con eso uno puede tomar, obviamente, biopsias, pero no solamente tenemos que fijarnos el esófago, sino también el fondo gástrico, porque el tumor puede avanzar también localmente hacia avanzar hacia el fondo gástrico. Para hacer la estadificación, además del estudio endoscópico de la parte digestiva, hay que hacer el de la vía aérea, digamos, para ver el compromiso que pudiera haber. Entonces, una rinolaringoscopía, una broncoscopía, es necesario para ver el estado de esta parte, digamos. Hay que hacer un ataque de tórax y abdomen, siempre se pide con contraste oral y endovenoso. La econdoscopía, que ya habíamos hablado, es un estudio novedoso que puede servir tanto para diagnóstico como para tratamiento en las formas incipientes o los carcinomas in situ, digamos. Así que es una técnica de utilidad, en varios lugares se hace, y bueno, y ofrece ventaja con respecto a la facilidad del procedimiento, sin una cirugía tan grande como es una cirugía del esófago. Y el PET, o sea, la tomografía por emisión de positrones, lo que nos muestra son áreas de actividad tumoral. Entonces me va a mostrar básicamente si la actividad está solamente a nivel del esófago o si está a nivel de otras localizaciones. Entonces la resecabilidad dependerá de que esté solamente a nivel esofágico, ¿no? Si tenemos en otros lugares, estamos hablando de metástasis a distancia y es una enfermedad avanzada. Aquí ven ustedes algunas imágenes, fíjense cómo la mucosa cambia de rosadita pálida a un rosado más oscuro, más rojo vinoso, y con cambios en la superficie también, digamos. Aquí en esta otra imagen endoscópica ven cómo claramente hay una diferencia entre esta zona que sería la del cáncer y esto otro que sería la mucosa más normal, digamos. Aquí ven un PET en donde fíjense que este pobre paciente ya tiene la lesión esofágica con compromiso paraesofágico, con metástasis ganglionares en la región del hilio gástrico, y si ven por acá otra foco de hipercaptación en el fémur izquierdo, y acá otra en el fémur derecho. O sea, esto es indicación de no resecabilidad. Este paciente ya no es candidato a operarse porque no vamos a tener un resultado favorable con eso. Entonces, el tratamiento de estos cánceres, una vez hecho la estadificación, va a depender justamente de ella, digamos, ¿no? Si pudiéramos llegar a un cáncer en estadios precoces, o sea, un estadio in situ, hasta se puede hacer tratamiento curativo con econdoscopía. Cuando ya salimos por fuera del órgano, las posibilidades de resecabilidad se disminuyen drásticamente. Y vean ustedes que el pronóstico lo mismo es malo, porque el paciente demora en venir a la consulta, entonces ya llega con un tumor avanzado, seguramente en estado de caquexia, y con las posibilidades de resolución quirúrgica bastante pobres. Fíjense que resección total en menos de la mitad de los casos, mortalidad postoperatoria de hasta el 10%, con complicaciones como ser abscesos, fístulas, complicaciones de bronconeumonías perioperatorias. Y después tenemos opciones de radio y quimioterapia, que en general son poco respondedores, no responden mucho ni a la radio ni a la quimio, pero la radioterapia, por ejemplo, anda mucho mejor en los carcinomas escamosos, o sea, tercio medio y tercio superior. Los adenocarcinomas van a necesitar usar también quimio, digamos, porque la radioterapia no le funciona tan bien. Cuando hablamos del término neoadyuvante, hacemos referencia a que se hace esto antes de programar la cirugía, o sea, antes de operar. Cirugía de resección, fíjense que consiste en resecar desde segmento sano del esófago por la parte superior hasta el fundus gástrico. Y ahí se eleva el estómago hacia el tórax para hacer la anastomosis.
Como se imaginarán, es una gran cirugía. Esto uno ve el dibujito acá y parece una cosa sencilla, pero estamos hablando de que entramos en tórax, de que tenemos órganos nobles, de que es una cirugía que tiene su riesgo, digamos. Entonces, esta es la que tiene muchas complicaciones. Hay otras opciones, por ejemplo, acá vemos un cáncer circunferencial de esófago en donde se colocó un dilatador, un stent, digamos, ¿no? Que dilata la zona estenosada y con eso por lo menos el paciente puede comer, que es una de las cosas que le condiciona, digamos, el malestar que tiene. ¿Qué pasa con pacientes en donde ya decimos que es incurable? El caso de la imagen del PET, por ejemplo, es un paciente incurable. Problemas de disfagia, malnutrición y fístulas. ¿Cómo la solucionamos? La disfagia, si fuera posible, una dilatación. Se puede hacer dilatación con bujías o se puede hacer colocar el stent, digamos. Pero si no se puede, o no hay condiciones, a veces el paciente está tan malnutrido que no está en condiciones de soportar el procedimiento para la colocación y hay riesgo de que se rompa el órgano encima, tenemos que considerar que este paciente está severamente malnutrido. Entonces la opción, porque además está malnutrido y tiene hambre, él quiere comer, pero come y vomita, come y regurgita, digamos. Entonces lo que hay que hacer es buscar una manera de alimentarlo por vía excepcional, digamos. Entonces una yeyunostomía, una gastrostomía, nos permite que este paciente no se muera en inanición y que tenga una sobrevida por lo menos un poquito más, menos dramática, digamos, ¿no? Así que no dejen de pensar nunca que si tienen un paciente que les va a llegar en estado avanzado de un cáncer de esófago, que siempre hay algo que se puede hacer. Y lo peor sería dejarlo morirse de hambre. Entonces hay que hacerle una manera de alimentarse. Eh, bueno, y después tenemos otras opciones como electroterapia, eh, que digamos, pueden usarse para como reducir el tamaño de las masas y de esa manera mejorar la disfagia. El otro órgano. Y lo que no dije acá con esto es que el esófago es una enfermedad de gente grande. No lo he puesto acá. Generalmente son hombres, generalmente más de 50 años, y siempre vamos a encontrar en nuestra zona, sobre todo, el, el antecedente del alcohol, del tabaco y del mate caliente. Aparentemente está habiendo un cambio y está habiendo menos cáncer de esófago en la población en los últimos años, que tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con lo higiénico dietético y la disminución del consumo de tabaco sobre todo, ¿no? Con respecto al cáncer de estómago, también acá tiene mucho que ver lo ambiental. El cáncer de estómago puede alojarse en la región del cardias y del fondo gástrico, en el cuerpo, en el antro píloro. Se dicen que los peores son los de esta zona, digamos, los del cardias y del fundus, digamos, peores por la evolución, más agresivos, de tratamiento pobre, digamos. Pero, bueno, puede afectar cualquier localización. Entonces, incidencia y epidemiología relacionada con el ambiente. Entonces, dependiendo de dónde estamos, puede ser que tengamos, lo más común también son personas de edad mayor, de más de 50 años, pero cuando hay una predisposición familiar a tumores, vamos a ver que a veces el cáncer gástrico se presenta en edades bien jóvenes, entre los 20, 30 años ya puede aparecer. Sobre todo cuando hay familias que tienen predisposición a tumores. Cuando vamos a mirar qué tipo de cánceres son, fíjense que el mayor porcentaje se lo lleva el adenocarcinoma, que afecta en forma difusa todo el estómago, llamándose aquí linitis plástica, porque es un tumor que va comprometiendo localmente toda la mucosa y va estenosando todo el órgano, que termina siendo como un caño recontra finito por el cual no pasa alimento. Entonces, adenocarcinoma, un 15% están distribuidos entre los linfomas MALT relacionados con la infección por el Helicobacter pylori y los tumores GIST
que son bastante menos frecuentes, los tumores del estroma gastrointestinal, pero que hay que tenerlos presentes porque a veces pueden aparecer. Con respecto a la localización, fíjense, el antro gástrico es la zona más frecuente, después la zona media, la zona proximal, y la linitis, que es cuando afecta todo el órgano, que se da en un 13%. O sea, esto también depende del tiempo de evolución, ¿no? O sea, para que un tumor, un cáncer gástrico evolucione a linitis, tiene que pasar un tiempo prudencial. Y este paciente va a entrar de vuelta en caquexia cuando llegue a la consulta, ¿no? Lo ideal es que llegue antes. Factores ambientales, fíjense, nutricionales. De ahí, eso explica por qué es más común en pacientes que tienen domicilio rural, en donde no tienen por ahí condiciones de higiene o de conservación de los alimentos adecuados. Entonces, el consumo de ahumados, la contaminación de los alimentos por bacterias, pareciera que tiene mucho que ver en la aparición del cáncer gástrico. Y después, ahí ustedes ven factores genéticos, factores familiares, factores ambientales, que tienen que ver con estas cuestiones que les dije, alimentos, ingesta, ambiente rural versus ambiente urbano, y bueno, y la infección crónica por Helicobacter pylori es un factor importante. Los factores familiares en realidad son factores genéticos, digamos, ¿no? O sea, hay genética de predisposición a manifestar tumores, que tienen que ver con dos tipos de problemas, digamos. Uno, que se activen genes que predisponen a la proliferación, y otro a que se inactiven genes que trabajan en la supresión del tumor, ¿no? Que es lo que básicamente se transmite genéticamente. Entonces, el paciente puede tener sensación de molestia después de comer, como de plenitud precoz. Puede decir que suele estar con descompostura después de comer, como que le duele la panza, queda con mucha dispepsia, digamos. Puede ocurrir que comiendo pequeñas dosis de comida siga teniendo molestias. Puede ser que tenga vómito, que pierda peso, que tenga síntomas a veces inespecíficos. Obviamente que cuando estos síntomas ya aparecen, habitualmente el tumor ya es avanzado. Difícilmente nos den, son tumores que, de ahí la importancia del seguimiento endoscópico, de las gastritis crónicas, de la gastritis por Helicobacter pylori, para justamente detectar precozmente. Entonces, fíjense que si son superficiales y por lo tanto están en etapa curable, no dan síntomas, que cuando por lo cual llegamos tarde, muchas veces. Cuando hablamos de diseminación directa, o sea, directa, progresiva, por contigüidad, pero también, o sea, y eso lo hacen a través de la pared, entonces primero ponen en contacto con órganos vecinos, después infiltran los órganos vecinos, después avanzan hacia hasta el compromiso de ganglios, y después pasan al hígado, que es el lugar donde, digamos, las metástasis continúan. La siembra peritoneal nos da dos cuadros que son descriptos, digamos, con nombre propio, como el tumor de Krukenberg, que es una metástasis de ovario de un cáncer gástrico, en donde hay un quiste grande a nivel ovárico, que es lo que llama a la consulta primero, o el nódulo periumbilical, que es el que tiene por nombre el nódulo de la hermana Marie Joseph, que es nuevamente una metástasis ganglionar. Importa cuando estamos con un paciente de estos, examinarlo bien. Por ejemplo, buscar los ganglios. Si ustedes tienen pacientes que tienen algún grado de dispepsia y viene con algún grado de pérdida de peso, no se olviden nunca de los ganglios supraclaviculares, sobre todo el izquierdo, el ganglio centinela de Virchow, eh, suele ser el que nos da el diagnóstico muchas veces. Importa entonces hacer el examen correcto. Hace
un poquito, hace un mes atrás por ahí, un doctor me deriva un paciente que estaba con un síndrome de impregnación y él no le encontraba nada. Se le había hecho endoscopía, le hizo, creo que una tomografía de abdomen, algo así, y me lo manda, digamos. O sea, lo primero que le interrogo al señor, efectivamente bajó como 30 kilos, tenía algunas molestias digestivas y estaba adelgazado. Entonces dije, ¿por dónde busco? O sea, el abdomen no se palpaba nada, no tenía citis, los ganglios de la ingle no tenían nada, el tórax estaba bien, entonces me fui a buscar los huecos axilares, tampoco tenía nada, y le encontré un ganglio en el hueco supraclavicular izquierdo. Ahí hablé de vuelta con el cirujano, le dije, doctor, biopsie esto y vemos qué hay. Y bueno, todavía no volvió el señor con la biopsia, o no sé si vino a biopsiarse. Entonces, muy significativo, digamos. La citis maligna, aquí acuérdense, es una citis que nosotros, que aparece de difícil manejo, uno drena y vuelve a crecer nuevamente y tiene características, el índice GASA, que es el que usamos para caracterizar las ascitis, menos de 1.1. Y bueno, y si tenemos afectación hepática, el paciente puede presentar, cuando hay ocupación hepática por tumor, vamos a tener compresión de la vía biliar, por lo tanto va a haber un componente ictérico obstructivo, digamos, el paciente va a tener ictericia, va a tener elevación de la FAL y de la bilirrubina, digamos. Eso es lo más común. Cuando es una diseminación muy marcada, o sea que está todo el hígado infiltrado, ahí recién comienzan a elevarse las transaminasas. Lo primero que van a ver va a ser lo obstructivo, la parte de obstrucción biliar. Datos a tener en cuenta, o sea, cualquier hombre sobre todo, más de 50 años que viene con una anemia ferropénica, lo primero que uno debe intentar descartar es un tumor gastrointestinal. Los dos lugares a buscar son estómago y colon, de primera. Después puede ser que no encontremos ahí y que tengamos que seguir buscando por otra localización, pero en general es muy probable que encontremos por ese lado la causa. Entonces, en las mujeres ya no es tanto, porque acuérdense que las mujeres por ahí tienen un hematocrito más bajo, por ahí tienen otras patologías que le pueden dar hemorragia, ¿no? Pero ya nos van a orientar a otra cosa. Entonces, la presencia de anemia ferropénica obliga a buscar sangre oculta de materia fecal, y si la sangre oculta da positiva, hay que buscar una neoplasia del tubo digestivo. Acá, la gastritis atrófica autoinmune tipo A es una de las situaciones que pueden predisponer a transformación maligna, y es una de las causas que vimos que necesita endoscopías seriadas para controlar que no haya displasia o cáncer. No es común que un cáncer de estómago nos dé síndromes paraneoplásicos, entonces la tromboflebitis migratriz se describe más por ahí con el cáncer de páncreas, con el cáncer de pulmón, pero no es común acá. La anemia hemolítica microangiopática es igual, digamos, es muy poco frecuente. La acantosis nígrica en sí, lo mismo que el vitiligo. Nos pueden alertar o nos pueden dar una pista de que hay que buscar por ese lado. Para el diagnóstico le vamos a pedir una radiografía, una seriada de esófago gastroduodenal, en donde vamos a detectar las lesiones características. Eso seguramente ustedes lo recuerdan de diagnóstico por imágenes, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían esas características, doctor? En la seriada gastroduodenal, ¿qué es lo que uno ve? En una úlcera maligna, básicamente. De hecho, es lo que siempre se enseña, ¿no? Diferencia entre úlcera benigna o úlcera péptica de una úlcera maligna. ¿Cómo? Sí, el tema es que tenemos cuestiones con los pliegues, ¿no? Los pliegues en una úlcera péptica generalmente confluyen hasta la úlcera propiamente dicha, son simétricos, no hay mucha distorsión de los pliegues, y en una úlcera maligna, por empezar, el borde es anfractuoso, los pliegues son gruesos, no llegan hasta el borde de la úlcera, y eso es altamente sospechoso de malignidad, ¿no? Entonces, lo mismo que cuando vemos en la endoscopía, digamos, ¿no? Las mismas características se ven. Entonces hay que hacer una
Se puede hacer la radiografía, se puede hacer una endoscopía digestiva, y aquí se hace la toma de múltiples biopsias y cepillado. Y para estadificar hay que pedir la TAC de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Con eso nosotros podemos establecer digamos, la magnitud o la estadificación del tumor, y también ahí a los fines prácticos, en general ustedes van a ver que la mayoría de los tumores por la clasificación TNM se clasifican de 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2 fácilmente son casi todos van a tener una posibilidad de curación. Entonces el tratamiento debe intentar la curación del tumor. El 3 y el 4 ya me está hablando de que hay diseminación de ese tumor, por lo menos regional en el caso del 3 y sistémico en el caso del estadio 4. Y ya creo que no existe, prácticamente no podemos decir que ningún cáncer de estadio 3 tenga una posibilidad de curación con tratamiento. Tiene un tratamiento efectivo y lo que uno busca es la sobrevida libre de enfermedad. Entonces trata de dejar al paciente en el mejor estado posible y se va controlando. Si se logra mantener más de 5 años sin enfermedad activa, uno podría llegar a decir que estamos en remisión del tumor, pero eso no quita que tenga que seguir haciéndose controles periódicos. Son más alejados, pero están en fin. Aquí ven ustedes una seriada gastroduodenal en el caso de una linitis plástica. Fíjense cómo está todo estenosado la cavidad gástrica. Aquí ven una tomografía en donde se ve la metástasis hepática de un cáncer de estómago. Las características de la úlcera maligna, fíjense, bordes anfractuosos, los pliegues son asimétricos, gruesos, no confluyen hasta el borde de la úlcera. Si uno toca esto está indurado, a diferencia de una úlcera péptica. Y aquí ven el aspecto macroscópico de una linitis plástica. Como ven, el orificio del estómago queda reducido a una cosa muy pequeña, y todo el estómago, toda la mucosa del estómago tiene ese aspecto mamelonado, vegetante, que obstruye la luz. Entonces, con respecto a la estadificación, el 0 siempre es el in situ, digamos, está limitado a la mucosa. El estadio 1 llega a la lámina propia o hasta la muscular. Los ganglios tienen que ser negativos, ¿no? En el estadio 2 ya tenemos ganglios, los ganglios que drenan el órgano ya están positivos, y podemos tener una extensión a través de la pared. Como ustedes ven acá, el estadio 2 ya casi llega a la serosa, digamos. El estadio 3 ya llega a la serosa y puede haber, digamos, proximidad o adherencia a tejidos vecinos. Y en el estadio 4, en forma local, lo que ustedes ya tienen es invasión o penetración en los órganos vecinos. Junto con eso, en el estadio 3, ustedes tienen, además de la adherencia, hay ganglios, y en el estadio 4 ya hay metástasis a distancia, además de la penetración en órganos vecinos. Entonces, fíjense que la curación es posible en menos del 30% de los casos. Con estos pacientes que se han curado tienen una sobrevida del 20% a los 5 años, si se logra extirpar por completo el tumor. Si no se puede, hay que disminuir las masas tumorales, entonces ya el tratamiento es paliativo, que sería el estadio 3 y 4, en donde sabemos que la radioterapia por ahí no nos sirve mucho, pero sí la quimioterapia, en donde deben tener 5-fluorouracilo, junto con otros antineoplásicos, nos va a dar respuestas importantes, digamos, del 30 al 50%. Parciales significan que disminuyen el tamaño del tumor, mejoran el estatus del paciente, pero no los curan, digamos. Mientras tanto, lo que se logra con eso es mejorar calidad de vida, básicamente, que es algo que uno puede charlar, digamos. Acuérdense que un paciente con un cáncer que deba hacer quimioterapia tiene que estar alejado de sus familiares por el tema de las infecciones. Si hace radioterapia, peor, porque no puede estar en contacto con nadie, así que está encerrado en una habitación. Y si nuestra sobrevida no es mucha,
A veces hacer todo eso hace que la calidad de vida, de la vida que le queda, no sea precisamente la mejor. Así que a veces estas cosas de tratamientos en casos paliativos siempre tiene que ser hablado con la familia y con el mismo paciente, cosa de que él pueda decidir por él. Y si no quiere hacer nada, está bien, porque sabemos que nosotros con la ciencia no lo vamos a curar. Entonces tenemos que ayudarlo a que esté bien lo que le quede de vida, con lo que corresponda, digamos. Entonces, hay cirugías, eso ustedes lo dan en cirugía, ¿no? Las Billroth 1, la Billroth 2, que son las gastrectomías parciales y totales que se hacen para tumores gástricos. No lo voy a tocar yo, lo van a ver el año que viene, creo que cuando dan cirugía. Después tenemos el linfoma gástrico. Como ustedes saben, el linfoma tiene que ver con infección crónica por Helicobacter pylori. Y en el 75% de los casos, erradicando el Helicobacter pylori, se cura el linfoma. Entonces, de ahí la importancia de hacer tratamiento correcto de Helicobacter pylori. Y si tenemos síntomas dispépticos en un paciente que viene con, que tiene antecedentes de estos síntomas crónicos y empieza con pérdida de peso y demás, considerar la posibilidad de que haya virado esta gastritis a un linfoma de células T. Entonces, la mayoría responde. Depende del paciente, o sea, fíjense acá hay una anomalidad cromosómica, que es una traslocación 11-18, en donde los que tienen esta traslocación no responden solamente al tratamiento antibiótico, y hay que hacerles tratamiento quirúrgico asociado con quimioterapia. Aquí se tiene una sobrevivencia mucho mejor, fíjense, hasta el 60% a los 5 años. El esquema de quimio que se usa, es importante que por ahí ya lo vayan teniendo en cuenta, es un esquema que lo van a usar para la mayoría de los linfomas. El linfoma de Hodgkin, por ejemplo, se trata con CHOP. El CHOP es un conjunto de drogas en donde la C es de ciclofosfamida, la H es de doxorubicina, la O es de vincristina, y ustedes dirán, ¿y por qué tiene que ver eso? Es el nombre comercial. Como los primeros nombres comerciales, el es de Oncovin, que es la vincristina, y la P es de prednisona. Y el rituximab es un anticuerpo monoclonal que está dirigido anti un marcador de la superficie de los linfocitos, que es el CD20. Entonces, esta CHOP más rituximab, que son de varios ciclos, de generalmente 2 a 6 ciclos de quimioterapia, asociada a la gastrectomía subtotal, sería la indicación en los pacientes que tienen esta anomalía cromosómica. El otro tumor a tener en cuenta son los tumores GIS, tumor del estroma gastrointestinal. Fíjense que son poco comunes, menos del 3% de las gastrointestinales. De todos modos, como les contaba a sus compañeros de ayer, cuando uno ve el paciente ve un paciente así, no se lo olvida nunca más. Yo tuve la posibilidad de ver un paciente con un GIS que concurre al hospital con una tumoración abdominal epigástrica y hemorragia digestiva. Y bueno, una vez que uno aprende eso, o que lo ve, ya no se ve. Este paciente costó hasta incluso que pasó por 2 anatomopatólogos que vieron la muestra de biopsia y no llegaron al diagnóstico. Recién el tercer anatomopatólogo de un instituto de oncología de Buenos Aires hizo el diagnóstico del tumor que tenía el señor. Entonces, es un tumor mesenquimático, tiene factores de crecimiento muy específicos como el CD117, en donde depende el tamaño, como los que son pequeñitos son benignos, eh, pero cuando ya supera un determinado tamaño ya comienzan a tener un comportamiento peor. Y la mayoría se localizan en la parte superior del tubo digestivo. No quita que no pueda haber otro más abajo. Y está en realidad no en el interior del órgano, sino que están en las células de la periferia, de la parte, de la capa externa, digamos, del órgano, ¿no? En el estómago, por ejemplo, lo que uno ve es que el tumor empuja a la mucosa hacia el interior, disminuyendo la luz. Entonces los malignos generalmente son de gran tamaño, más de 5,
tienen un índice mitótico alto y de eso es lo que básicamente se basa la anatomía patológica para definir, lo vamos a ver, los que tienen mal comportamiento, digamos. Entonces la sintomatología es inespecífica. En este paciente particularmente él tenía una molestia epigástrica, pero no le impedía hacer nada. Hizo un episodio de hemorragia digestiva grave con un hematocrito muy bajo, y ahí fue cuando llegó al hospital que se palpó la masa que tenía. Era un tumor de 12 centímetros de diámetro. Esto simplemente es información. Las células de Cajal son llamadas como las células marcapaso del tracto gastrointestinal, y son células que, digamos, mesenquimáticas, que han quedado con una, digamos, detenidas en la evolución antes de convertirse en células musculares, digamos, ¿no? Entonces se encuentran intercaladas entre los nervios autonómicos y las células musculares lisas de la pared del tubo digestivo, y la función de ellas es generar un ritmo de contracciones que ayudan a la digestión y al peristaltismo. Entonces, estas son las células que pierden que al expresar ese marcador de superficie, proliferan en forma descontrolada y generan el tumor. Y este es lo que le decía el riesgo, digamos, los criterios de Fletcher, que son, es una clasificación anatomopatológica en donde nos habla del riesgo de malignidad de acuerdo a estas características, al tamaño y al índice mitótico. Entonces, muy bajo riesgo, tumores menores a 2 centímetros, con menos de 5 mitosis, vistos en 50 campos de gran aumento. Y así sucesivamente. El alto riesgo es el que tiene tumores de más de 5 o de más de 10 centímetros con alto número de mitosis, o de cualquier tamaño con más de 10 mitosis, ¿no? Entonces, con eso, los anatomopatólogos nos dan el riesgo de malignidad. ¿Cómo se hace el tratamiento? El diagnóstico, vamos, la ecografía. En el caso de este señor le hicimos la ecografía y se vio un tumor de 12 centímetros de diámetro en la cara posterior del estómago. Se le hizo una endoscopía digestiva donde se vio que había algo que empujaba a la mucosa gástrica desde atrás. Se puede hacer una ecoendoscopía, porque acuérdense que con la ecoendoscopía uno puede hacer punción biopsia. Entonces entra con el endoscopio y ahí toma muestras. Claramente hay que hacer una tomografía axial computada para ver la localización, el tamaño, la conexión con los órganos vecinos. Y se tiene que tratar de extirpar el tumor para hacer hematoxilina diosina y la inmunohistoquímica para buscar el CD117. El tratamiento de estos tumores es, bueno, quirúrgico si son muy grandes y necesitan y están comprometiendo funcionamiento, y digamos, el inhibidor de tirosina quinasa, digamos, que el que se utiliza es el imatinib. El imatinib es el mismo fármaco que ustedes van a estudiar como tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Lo que hace es impedir que esa tirosina quinasa se ponga en contacto con el núcleo, y entonces bloquea la proliferación celular, digamos, sí, la proliferación de la célula. ¿Qué pasó con mi paciente? El señor terminó en el Instituto Roffo en Buenos Aires, ahí le hicieron diagnóstico, ahí le empezaron el imatinib, el tumor se redujo hasta un tumor de 5 centímetros de diámetro, tuvo una sobrevida habrá sido casi 10 años con muy buena evolución, y después nuevamente hubo, digamos, avance del tumor y el señor se deterioró y falleció. Pero con imatinib solito tuvo una excelente respuesta. Aquí ven ustedes, fíjense ahí en la endoscopía cómo se ve que viene de abajo, que empuja. ¿No? Y aquí en la tomografía son tumores generales. Obviamente debe ser un GIS grande, sea un tumor grande, debe tener más de 8 centímetros por lo menos, localizado en el estómago. Bueno, pasemos al colon. En el colon nosotros tenemos que diferenciar la parte final, o sea, el recto ano,
el colon izquierdo, que iría más o menos hasta del ángulo esplénico para abajo, y el colon derecho, que iría desde el ciego hasta el transverso, ¿no? La sintomatología que van a dar de acuerdo a, a la localización va a ser diferente. Entonces, está bien, se ve bien que el tumor de colon derecho da un cuadro de anemia, digamos, de anemia ferropénica crónica, que no bloquea la eliminación de materia fecal, o sea que el paciente no va a tener trastornos evacuatorios. El del colon izquierdo, bueno, y tiene un comportamiento, digamos, vegetante, pero no estenosante. El colon izquierdo sí es el estenosante, ese va generando una estenosis, entonces termina con una obstrucción intestinal, ese es el que acinta las heces, el que cambia el ritmo del hábito evacuatorio, y que muchas veces ingresa al sistema de salud porque hizo un cuadro abdominal agudo de obstrucción. Y el colorectal, digamos, de recto ano, nos va a dar muchos síntomas locales, tenesmo rectal, hematoquesia, dificultad, digamos, dolor en la zona del hipogastrio y en el perineo. Entonces, causa importante, es la tercera causa después del cáncer de pulmón y de mama, tercera causa de muerte por cáncer. Tiene que ver la alimentación, entonces el consumo de proteínas y grasas está relacionado con aumento de cáncer de colon. Tiene que ver también la enfermedad intestinal inflamatoria. Hemos visto que la colitis ulcerosa y el Crohn, las dos más frecuentes, pueden evolucionar a cáncer. Los síndromes hereditarios, ahí hay una lista importante de enfermedades que están determinadas genéticamente y que son hereditarias, en donde hay poliposis colónica, que bueno, por ese crecimiento anómalo de los pólipos, alguno puede displaciarse y convertirse en cáncer. Está descrito el tabaco y la obesidad como factores de riesgo. Se ha visto que en pacientes que por alguna razón digamos, traumatismo vesical o cistectomía por alguna razón, que tienen que hacerse la unión del uréter al intestino para que por ahí se elimine la orina. Pareciera que la orina actúa como un irritante que puede llevar a la transformación maligna de la mucosa del colon. Y esto otro, seguramente ustedes recordarán cuando estudiaron endocarditis infecciosa, que cuando tenemos endocarditis por este germen, el Streptococcus bovis, es común que haya un, digamos, implante de estas bacterias en el tubo digestivo y por mecanismos no muy bien conocidos facilitan la transformación maligna. Entonces, en general, como recomendación, siempre que tenemos una endocarditis por este germen, debe hacerse una videocolonoscopía para buscar indemnidad colónica o detectar precozmente un tumor. Con respecto a la patogenia, la mayoría parten de pólipos. Estos pólipos, vamos a ver que tenemos los amartomas, que en general son no neoplásicos, sino son hiperplasia nomás de la mucosa. Y después tenemos los que ya son adenomatosos propiamente dicho. Entonces, lo que se suele encontrar es mutaciones en el protoncogen. Eso lleva a hipometilación del ADN, hay pérdidas digamos, elemento genético en los genes supresores de tumores, y eso hace que las células proliferen, las células dañadas o con genoma patológico proliferen sin control generando el tumor. Entonces, la familia de los protoncogenes KRAS está, digamos, involucrada en la patogenia del cáncer de colon. Lo que uno ve en estos pólipos es que los pólipos que son pediculados difícilmente sean malignos. Esos son pólipos que se resecan y difícilmente sean. Los que tienen más aspecto de malignización son los sésiles, o sea que tienen el pedículo ancho, y que cuando le hacemos la anatomía patológica encontramos que son adenomas de tipo vellosos.
Dentro de las lesiones premalignas de colon tenemos estos adenomas, los vellosos y los tubulares. Los tubulares son de bajo riesgo de malignidad. Los vellosos tienen mayor riesgo de malignidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que siempre que se hace una endoscopía y se encuentra un pólipo, debe ser extirpado. Se extirpa y se analiza. Si del análisis surge que son adenomas vellosos, van a tener una periodicidad de la repetición del estudio. Y si son tubulares, por ahí uno puede decir darle un mayor tiempo porque son menos riesgo de malignización. Y bueno, también vamos a ver que para que un pólipo se haga visible, macroscópicamente tiene que pasar por lo menos 5 años, digamos. Entonces, de ahí está que la rutina de la solicitud de colonoscopía en las personas mayores de 45 años es cada 5 años. ¿Eh? Entonces, si estamos ante pólipos en la colonoscopía, hay que estudiarlo anatomopatológicamente, ¿no? Generalmente es raro que haya uno solo, por ahí hay que ir bien hasta el ciego y mirar todo porque por ahí se encuentra otro más. Fíjense que para que los pólipos tengan expresión clínica, o sea que se los vea, tienen que pasar 5 años. La manera de estudiarlo sería la colonoscopía, es lo mejor porque ya no solamente vemos, sino que también tomamos biopsia. Y el estudio en cualquier individuo debe repetirse, depende de la característica del adenoma, entre 3 y 5 años. ¿Qué pasa con las enfermedades de poliposis familiar? Fíjense que está descrito que hay una transmisión autosómica dominante para unos cuantos de ellos, hay una pérdida de material genético en el cromosoma 5, en el cromosoma 5 está el gen APC, que es el encargado de la expresión de las proteínas supresoras de tumores. Al haber falla en ese gen, vamos a tener seguramente falta de esas proteínas y proliferación descontrolada de células. Entonces, se describen muchas, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Gardner, el síndrome de Turcot, los síndromes sin poliposis, el Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil. Entonces, uno diría, ¿qué hacemos con esto? Fíjense que hay una clara asociación con cáncer. El Gardner, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver un paciente con síndrome de Gardner cuando estaba estudiando, estaba cursando 5º año, que tenía un abdomen gigantesco así, lleno por una poliposis intestinal. No tenía otro tumor, pero el paciente estaba en un estado de caquexia porque no había consultado antes y bueno, su evolución fue mala, digamos, él falleció, pero porque no podía ni siquiera alimentarse por la gran distensión tumoral por pólipos que tenía en el colon. No tenía un cáncer de colon, pero tenía una poliposis extrema. Fíjense que están asociados a otros tumores, a tumores cerebrales, a tumores ginecológicos. Entonces, no son cosas comunes, pero cuando aparecen hay que fijarse porque como son hereditarios, seguramente lo vamos a encontrar tal vez no tan florido, pero en otros integrantes de la familia. Entonces, la poliposis del colon es importante hacer la detección. Si es múltiple, la indicación es la colectomía total con anastomosis ilioanal. Y si tenemos familias que expresan o que han tenido cáncer de colon en edades tempranas, con el componente hereditario, con o sin poliposis, desde los 25 años, los integrantes de esa familia tienen que hacerse colonoscopías para detección. Manifestaciones clínicas del cáncer de colon, y bueno, la materia fecal con sangre, la anemia, los cambios en el hábito evacuatorio, o sea, el paciente antes iba bien y ahora está constipado, las heces cambian la forma, generalmente quedan acintadas en los cánceres de colon izquierdo. El tenesmo rectal es común en la afectación de ano recto, y tardíamente el paciente va a venir con pérdida de peso y síndrome de impregnación. Es más, muchas veces los pacientes con cáncer de colon están en excelente estado general, pero ya tienen el cáncer
manifiesto, digamos. Obviamente que si estamos ante pérdida de peso y síndrome de impregnación, seguramente estamos en una enfermedad ya avanzada. Diferencia entre el derecho e izquierdo, ya les mencioné hoy, o sea, el derecho generalmente da tumor, da anemia, pero no da obstrucción, y el de izquierdo generalmente no da anemia, pero da obstrucción rápida, digamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la estadificación? Diagnóstico, estadificación. Primero, historia clínica detallada, ver los antecedentes familiares, los antecedentes del paciente, la obesidad, el tabaco, el alcohol, actúan como factores predisponentes, si tiene diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Es importante hacer un tacto rectal, dijimos hasta un 30% de los casos tiene afectación rectal. Hay que hacer un estudio endoscópico, hay que hacer un ataque de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Hay que pedir el laboratorio completo, entonces hemograma, glucemia, función renal, el hepatograma completo y el marcador tumoral gastrointestinal que es el 19,9. Este marcador se va a ver expresado en valores bastante aumentados en el cáncer de colon y en el cáncer de páncreas. Y puede diseminarse localmente, o sea, va avanzando por la pared del intestino, posteriormente va a los ganglios, posteriormente va por vía hematógena al hígado. Esa es la diseminación que permite que el tratamiento del cáncer de colon sea bastante bueno, digamos, que tengamos éxito, digamos. Y ahí ven ustedes la clasificación, en el gráfico de abajo ven el comparativo del TNM, o sea, tumor, nódulo, metástasis, y la clasificación por el sistema de Dukes, en donde son más o menos equivalentes, o sea, el estadio 0, que no está descrito en el Dukes, es el cáncer in situ. El 1, que vendría a ser el estadio A de Dukes, está limitado a la pared colónica, entonces ustedes ven acá, el Duke 1 puede avanzar por mucosa, su mucosa muscular. El Duke 3 ya se avanzó, el Duke B ya avanzó a la serosa, entonces ya hay compromiso de serosa, pero todavía no hay compromiso ganglionar. En el Duke C ya él avanza y ya compromete los ganglios linfáticos, y en el Duke D ya hay metástasis a distancia. La clasificación, a mi modo de ver, más fácil es esta, porque no estamos poniendo tamaño de tumor, presencia o ausencia de ganglio o de metástasis. Pero si lo analizan van a ver que es más o menos parecido, digamos, o sea, estadio 1, tumor de tamaño, o sea, T1 y T2 es el tamaño nomás. En el estadio 2 ya lo mismo, es tamaño, sin nódulos. Estadio 3 ya tenemos nódulos, o sea, ganglios linfáticos, y en el estadio 4 metástasis a distancia. El tratamiento se va a dividir en tratamiento loco regional, que puede ser, bueno, que consiste en la extirpación del tumor por un lado y la radioterapia, sobre todo en tumores como en el tumor de recto. Entonces, hacemos tratamiento loco regional. También les contaba a sus compañeros de ayer que justamente estos días me fue a visitar un paciente que comenzó hace un año más o menos con síntomas rectales, posteriormente crecimiento de una masa exofítica que tuvo que requerir por lo menos 3 estudios para toma de biopsia y recién en el tercero apareció el adenocarcinoma, por lo cual demoró mucho en iniciar tratamiento. Y por la localización fue derivado o sea, se le empezó un tratamiento quimioterápico que no toleró y se le pasó a radioterapia. Con la radioterapia me cuenta el señor que la masa exofítica que tenía en la región anal se redujo al mínimo y que solamente tiene induradito el borde anal. El señor todavía, ahora no se puede sentar, no por el tumor que ya no le molesta, antes no podía sentarse por el tumor, sino por las quemaduras que tiene por la radiodermitis. O sea, probablemente mejore eso, pero ya no va a ser lo mismo, digamos, ¿no? Se le quemó que se ampolló la región, las regiones donde pusieron la radioterapia, pero bueno, mejoró por lo menos, pobre hombre. Entonces, tratamiento locorregional, tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico se hace con quimioterapia.
Recording in progress. Puede continuarse por vía oral cuando se logra la respuesta, digamos, parcial o completa. ¿No están escuchando? ¿Me escuchan? Porque yo le activé. Profe, pero no se ve el power. Ahora recién se Bueno, escucha Goto. comparto, porque eso fue lo que pasó. Finalizar. Vamos a Zoom. Vamos acá. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, siempre hay una opción. La sobrevida de los pacientes con cáncer de colon es bastante larga, porque siempre hay algo más que se puede hacer. Entonces, el estadio TNM0, que el DIUC no tiene, es el in situ. Entonces, con una colectomía parcial es suficiente. Entonces, pacientes bien preparados, es un solo paso quirúrgico en donde se hace la anastomosis término-terminal de lo resecado y se termina. DIUC, estadio 1 del TNM o A de DIUX, se debe hacer la cirugía, que la cirugía es una colectomía parcial. Si ustedes recuerdan, limitada a la pared del órgano. Entonces, probablemente con eso sea suficiente. Después, igual de la cirugía, el paciente debe ser evaluado de vuelta con marcador tumoral, con tomografía, para ver si es que hay algún resquicio de tumor. Pero generalmente si es un DIOC A, eso no hay, entonces ahí termina el tratamiento, hay seguimiento. DIOC B, que es el que ya está, digamos, ya ha superado el espesor de la pared, se tiene que hacer la colectomía parcial, la resección linfática y la quimioterapia adyuvante. Adyuvante le decimos cuando le ayudamos al procedimiento previo, ¿no? La neoadyuvanza conocemos antes del procedimiento quirúrgico. El estadio C de DIUX, colectonía, resección linfática y quimioterapia. Y en el estadio 4, con las metástasis a distancia, es quimioterapia y cirugía paliativa. La cirugía paliativa puede ser, por ejemplo, en el cáncer de recto, desfuncionalizar el órgano, entonces hacer una colostomía. En el cáncer estenosante del colon izquierdo, también hacer una colostomía para que haya salida de la materia fecal. Y si el paciente tiene mucha sintomatología por alguna metástasis única, puede usarse la resección de la metástasis. Bien. ¿Alguna pregunta con cáncer de colon? Duke simplifica la clasificación y el tratamiento, como podrán ver, ¿no? Nos queda el hepatocarcinoma y el cáncer de páncreas. El hepatocarcinoma también es un tumor relativamente frecuente, depende de la localización. Como ustedes ven acá, en las poblaciones donde hay gran prevalencia de infección crónica por hepatitis B,
y hepatitis C, es más común que haya más hepatocarcinoma. Entonces, Asia, África, son zonas particularmente donde se ve más. En nuestro país, los casos se deben a hepatitis C o alcohol predominantemente. Y si buscamos estadísticas como por ejemplo Estados Unidos, ellos también tienen la hepatitis B, la hepatitis C, el alcohol y en tercer lugar la esteatosis hepática no alcohólica, la de la obesidad del hígado graso, digamos, ¿no? Entonces, el pronóstico siempre digamos, es relativamente malo, sobre todo porque se diagnostica en estadios avanzados y en pacientes que tienen una enfermedad hepática de base, ¿no? Tienen cirrosis, tienen hepatitis crónica. Entonces, ya tenemos una enfermedad de base que complica las cosas. Entonces, ¿por qué se produce, digamos? Virus B. El virus B genera una acción indirecta por la inflamación necrohepatocitaria que hace, y por otro lado se incorpora al genoma de los hepatocitos remanentes, entonces eso genera la transformación maligna. Más o menos lo mismo pasa con el virus C, que son los dos que se van a la cronicidad. El alcohol lo que genera es una serie de cambios metabólicos como estrés oxidativo, como disminución del ácido retinoico, la dichosa metilación del ADN que nos genera después el funcionamiento celular, y eso lleva a que después las células comienzan a balonizarse y demás y se malignizan. Y el síndrome metabólico nos da, digamos, los pasos conocidos de primero esteatosis, después esteatohepatitis y por último cirrosis. Fíjense que en nuestro país 10 al 15% de los casos de hepatocarcinoma son por síndrome metabólico. Es algo que está avanzando, que está aumentando dramáticamente en estos últimos años. Se describen estas enfermedades autoinmunes, la cirrosis biliar primaria, bastante poco frecuente, que tiene además una enfermedad, es una enfermedad de mucho tiempo muy oligosintomática o asintomática, que ya se hace sintomática cuando estamos en estadios avanzados. Y la colangitis autoinmune, que es una enfermedad también muy rara. Aquí por ahí uno recuerda la esclerosante autoinmune o primaria que se asocia a la enfermedad intestinal inflamatoria, y hay otras que no se asocian, que entran en este grado de colangitis autoinmune. Pueden formar parte de otras enfermedades autoinmunes o presentarse solo como colangitis. Lo que ocurre acá es que lo que tenemos es una cirrosis biliar. O sea, los episodios de colangitis con elevación de la bilirrubina y todo el componente colestásico van generando un proceso inflamatorio que va a generar con el tiempo la necroinflamación de los hepatocitos y la transformación maligna. Entonces, es común que sea del sexo masculino, pero eso no descarta, puede ser mujeres también. Es común que sean más de 50 años. Es muy frecuente en nuestra población el tema del alcoholismo. Puede haber coinfección con el virus HIV o hepatitis B, C, citomegalo, Epstein-Barr, que son virus que son hepatotropos, y que con mucha frecuencia el paciente tiene una cirrosis, entonces tiene elementos compatibles de hipertensión portal, ascitis, hiperesplenismo, esplenomegalia, varices esofágicas, etc. Entonces, como siempre llegamos tarde, lo que se trata en general es de vuelta a hacer el screening, digamos. Entonces, paciente con cirrosis de cualquier etiología debe realizar el screening. Paciente con hepatitis crónica, virus C y fibrosis severa. Eso se mide por diferentes scores que uno puede bajarse digamos, el calculador desde internet y calcula el grado de fibrosis que tiene el hígado. Entonces, el estadio 3 es un estadio alto, es un hígado con una alta fibrosis, digamos. Entonces, hepatitis crónica C con fibrosis elevada, debe hacerse el seguimiento. Y pacientes portadores crónicos del virus B, independientemente del grado de fibrosis. ¿Cómo se hace el screening? Con una ecografía hepatobiliar
y el dosaje de la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es el marcador del hepatocarcinoma y de otros tumores, que es una proteína que naturalmente la forma el bebé antes de nacer y después de unos tiempitos después del nacimiento ya deja de fabricar, que fabrica el hígado del feto. Pero bueno, en la presencia en la vida adulta me indica marcador tumoral. Entonces, en este caso el hepatocarcinoma, pero también de algunos tumores germinales, vamos a tener alfa-fetoproteína. Entonces se debe hacer la ecografía y la alfa-feto cada 6 meses. Un valor de más de 20 nanogramos mililitros es sugestivo de que está elevado. Digamos. Y acá tienen ustedes un grafiquito de cómo actuar ante un nódulo en un paciente que tiene una cirrosis. Como ven, parte del hallazgo de un nódulo en un paciente que tiene cirrosis, que tiene alcoholismo, que tiene cirrosis alcohólica o por hepatitis B o C o lo que fuera. Si el tumor es de menos de 1 centímetro, vamos a tener que repetir con más frecuencia la ecografía, cada 3 o 4 meses. Si el tamaño a lo largo de un seguimiento de 24 meses se mantiene estable, volvemos a la vigilancia cada 6 meses. Ese sería el mejor escenario. Si el paciente tiene aumento de tamaño de ese nódulo, tenemos que ir a este otro lado, digamos, ¿no? Que es que si tiene más de 1 centímetro, le tengo que pedir un estudio de imágenes para ver el comportamiento, ¿no? Si cumple criterios, aquí el LIRAT, ese que está puesto acá, es un sistema de medición de las imágenes patológicas del hígado, que las siglas son LIRAT, pero es Liver Imaging Reporting and Data System. Entonces, la ecografía, por ejemplo, tiene 3 instancias de LIRAT. La resonancia tiene hasta 5. Y el 5 es hepatocarcinoma. O sea, tiene características que son estas que están acá, un tamaño mayor a 2 centímetros, un crecimiento, digamos, determinado, y cuando se hace el contraste tiene un marcado realce arterial, entonces se tiñe mucho. Después tiene un lavado en donde se va todo, pero queda como una permanencia de la radioopacidad periférica, digamos, que se llama cápsula o pseudocápsula, que es lo que ven aquí. Aquí tienen ustedes un estudio en los 3 estadios. El primero, sin imagen, todavía sin contraste, acá está el tumor. Aquí que está ya con el contraste, y aquí ya está, creo que ya está con imágenes de lavado, digamos, está quedando limpio ya del contraste, y acá se ve la pseudocápsula. Esto sería un LIRAT 5. Y esto es una tomografía donde se ve un nodulito que habría que medir el tamaño, probablemente sea pequeño, menor a 1 centímetro. Entonces, continuemos acá. Si tiene más de 1 centímetro, hacemos un método de imagen. ¿Cumple criterio de LIRAT 5? O sea, es un hepatocarcinoma, se va a hacer el tratamiento. Si no cumple los criterios por el método que se utilizó, debe usarse de vuelta 2 estudios de imágenes que permitan determinar si es o no. Generalmente llamamos a tomografía o resonancia. Si esto me da positivo, cumple criterios, es diagnóstico, y si no cumple criterios, lo mismo que en el anterior que me da negativo, yo debo considerar la biopsia. El tema es que, como ustedes se imaginarán, es un paciente cirrótico. Hacerle una biopsia a un hígado cirrótico, con lo que implica, ¿no?, trastorno de coagulación, la insuficiencia hepática, digamos, tiene trastorno de coagulación propio del cuadro, es muy difícil. Por eso es que es importante hacer, si fuera posible, el diagnóstico sin llegar a la biopsia. ¿Se entiende más o menos? Está lindo, está fácil el cuadrito. Entonces, hay muchas estadificaciones. Yo preferí usar esta. Hay unas Yankee, pero esta es de Barcelona. La B es de Barcelona. Es un comité de hepatocarcinoma de Barcelona, en donde lo clasifican en estadio 0, estadio A, estadio B, C y D.
Y vean ustedes, estadio 0 es el tumor menor a 2 centímetros, que no tiene invasión vascular, que tiene un Chill-Pugh A, o sea que no tiene insuficiencia hepática. El Chill-Pugh es un score que lo vamos a ver en clases siguientes, nos evalúa bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, la presencia de ascitis, de ictericia y de encefalopatía. Con eso se hace un puntaje y se divide en Chill-Pugh A, B y C. Y eso nos da un pronóstico. El A tiene un buen pronóstico, el B tiene un pronóstico de vida acotado y el C es un pronóstico de sobrevida menor a 1 año. Entonces, el Chill-Pugh A sería la mejor situación. El ECOG es un método de estadificación del estado general del paciente. Considera básicamente la autovalidez. Entonces, un paciente con ECOG 0 es un paciente como cualquiera de nosotros que hacemos nuestra vida, lavamos nuestra ropa, vamos a trabajar, hacemos todo. Un paciente, digamos, que no tiene ningún problema. En la medida que va avanzando el ECOG 1, ya tiene limitado un 25% su actividad. El ECOG 2 tiene el 50%, el ECOG 3 tiene el 75%, por lo tanto ya el 2 y el 3 ya están prácticamente postrados la mitad del tiempo, y el 3, 75% del tiempo, y el ECOG 4 es el que ya está moribundo, ¿no? Entonces, esa estadificación me permite decir, bueno, ¿vale la pena intervenir o no? Si yo estoy con un ECOG 3 o 4, probablemente no haga tratamiento del tumor en sí, sino que haga un tratamiento paliativo para bienestar del paciente, ¿no? Entonces, estadio 0, dijimos, paciente sin invasión vascular, Chill-Pugh A, ECOG 0. Tratamiento, ablación. Vamos a ver que la ablación se puede hacer no necesariamente con cirugía, sino con otros procedimientos y tienen un porcentaje de sobrevida bueno a los 5 años. El estadio A, tenemos un tumor único que puede tener más de 3 centímetros o al menos 3 nódulos de menos de 3 centímetros de diámetro. Ya estamos hablando de un Chill-Pugh A o B, o sea que con un compromiso hepático mayor. Por ahora el tratamiento es igual, con una sobrevida del 70%. O sea, en estos estadios 0 y A, intento curar. Después queda el B, tumor de gran tamaño o múltiples de más de 3 centímetros, Chill-Pugh A o B, en donde el tratamiento se hace con quimioembolización transarterial o radioterapia local con una sobrevida de 20 a 40 meses. El estadio C, fíjense, ya el paciente tiene un Chill-Pugh B o C, o sea, está en pésimo estado general con respecto a su hígado, un ECOG 1 o 2, o sea que ya tiene un compromiso moderado de su estado general, y dentro de lo que se ve hay invasión vascular, diseminación extrahepática, sobrevida 25% al año, ya cayó muchísimo. ¿Y quiénes van a tener con Chill-Pugh C una función hepática normal? Muy pocos, ¿no? Después del tratamiento, por ahí con todas las medidas se logra. Si tuviéramos función hepática normal, el sorafenib es un anticuerpo monoclonal inhibidor de tirosina quinasa que se utiliza por vía oral como tratamiento paliativo. Y en el estadio C, el paciente tiene un ECOG 3-4, o sea, está postrado, y el tratamiento es paliativo, no se hace ninguna cosa con intento curativo. Entonces, el tratamiento puede ser la ablación percutánea, se hace por radiofrecuencia o por instilación de etanol. La resección quirúrgica en hígados no cirróticos y en los Chill-Pugh A, que son los que tienen la función todavía conservada. B o C tiene trastorno de coagulación. Es muy riesgoso operar. Y nos queda la opción del trasplante. No sé, cuando el paciente se dan las condiciones, el trasplante hepático es curativo. Quimioembolización selectiva. Es uno de los métodos con intento curativo, entonces administración intraarterial de drogas, junto con un medio oleoso que, digamos, se embolizan en la zona del tumor
y que, bueno, pueden andar, digamos, puede reducir el tamaño del tumor y generar una buena respuesta. La elección del paciente va a depender del estado de su hígado, de la posibilidad de acceder a la arteria que nutre el tumor y demás, digamos. El otro tratamiento, la radioembolización arterial hepática, en donde se utiliza el itrio 90 por vía intraarterial para implantación de microesferas radioactivas dentro del hígado, digamos, ¿no? Entonces, son tumores o son procedimientos obviamente que necesitan estar en un centro de complejidad importante para hacer ese tipo de cosas. Y los pacientes, Child-Pugh-A o con Shunt hepatopulmonar bajo, que han fracasado con técnicas locorregionales, por ahí uno puede intentar hacer, digamos, este tipo de radioembolización, ¿no? El sorafenib, lo que les decía, es un anticuerpo monoclonal, tiene actividad tirosina quinasa, tiene actividad contra el factor de crecimiento derivado del endotelio y derivado de plaquetas, y lo que genera es esto, digamos, inducir la apoptosis de las células tumorales, se da por vía oral cada 12 horas. Paliativo, no cura. Es extremadamente caro también. Y el trasplante es una posibilidad, pero fíjense, tiene indicaciones precisas. Estas son las de un grupo de especialistas de Milán, pero que digamos son más o menos todos parecidos con algunas pequeñas diferencias. Entonces, nódulo único de menos de 5 centímetros de diámetro, o hasta 3 nódulos menores a 3 centímetros, sin evidencia de invasión macrovascular ni de compromiso extrahepático, y que no sean candidatos a la resección quirúrgica. Entonces, recomendación fuerte para el trasplante. Sería el paciente cirrótico que no tiene condiciones para otro tipo de tratamiento. Bueno, hay mucho que hacer, pero lo cierto es que estos pacientes llegan tarde. En nuestro país son alcohólicos que vienen con alcoholismo activo hasta el día anterior a la internación, entonces probablemente no tenemos condiciones sociales para poder avanzar con el tratamiento de estos pacientes. Y el último que vamos a tratar hoy es el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una causa importante de mortalidad por cáncer. Vamos a ver que tiene que ver con el tabaco, tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con la diabetes, y acá hay en realidad esto de la relación bidireccional tiene que ver con que un paciente que no tiene diabetes puede hacer un cáncer de páncreas y por el cáncer de páncreas hacer una diabetes, o si tiene diabetes empeorar drásticamente el control de la misma una vez que apareció la enfermedad. Y por otro lado, los pacientes con diabetes tienen un riesgo aumentado de hacer cáncer de páncreas. O sea, por eso es lo bidireccional. Y de vuelta entramos con oncogenes, digamos. Hasta el 85% de casos hay mutaciones de estos genes que son encargados de la supresión de tumores. El diagnóstico es tardío, el cuadro clínico característico es el síndrome coledociano, en un paciente que viene con pérdida de peso, con deterioro así de su estado general, generalmente con descuido en su apariencia. Es muy característico el paciente que viene con un coledociano por cáncer de páncreas. Fíjense que el 70% está en la cabeza, el 20% en el cuerpo y el 10% en la cola. Básicamente los más comunes, los que nos dan síndrome coledociano, ¿no? Síntomas comunes, el dolor abdominal. Acuérdense que el páncreas es retroperitoneal y está muy pegado a los ganglios autonómicos, a los plexos de los nervios autonómicos, digamos, en contacto ahí con el plexo celíaco. Entonces, duele mucho, da mucho dolor y a veces no bien localizado, duele. Obviamente el adelgazamiento, la ictericia, la esteatorrea, cuando lleva mucho tiempo el cuadro establecido. Y menos frecuente, pero se ve, la intolerancia a la glucosa diabetes, la vesícula palpable, por el signo de Courvoisier, es prácticamente
patognomónico de que hay un tumor que comprime, un tumor de cabeza de páncreas. Y el tumor de páncreas sí suele presentar manifestaciones extra, o sea, paraneoplásicas. La tromboflebitis migratis es la que más se conoce, pero puede dar otras, como acropaquia, trastornos, bueno, una diabetes de muy difícil control. Y la esplenomegalia, básicamente por la conexión. Si ustedes recuerdan el páncreas y el vaso, ambos tienen, digamos, la irrigación llega de la misma arteria, dividiéndose en esplénica y pancreática, y el drenaje también es lo mismo, desembocando en la vena porta. Así que es común que haya esplenomegalia. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer? Obviamente el paciente viene con un síndrome coledociano, hay que hacer un laboratorio completo, hepatograma, hay que pedir el marcador tumoral, entonces pedimos el 19-9, y vamos a hacer una tomografía axial computada de tórax, abdomen y pelvis para valorar el tamaño y la extensión del tumor. Podemos hacer la econdoscopía, o sea, la ventaja de que a través de ella se puede hacer la biopsia a través de la segunda porción del duodeno y se toma una muestra para hacer el diagnóstico anatomopatológico. Y se pueden hacer la biopsia de las metástasis por cielo abierto o por punción dirigida, ¿no? Con eso nosotros estaríamos haciendo el screening del cáncer de páncreas. De todos modos, tratamos, no es que vamos o sea, podemos clasificar, digamos, estos tumores en tumores que son resecables y por lo tanto tienen una posibilidad de curarse, y los que son localmente avanzados, que difícilmente podamos tener una cirugía curativa, y obviamente ya los metastásicos. Entonces podemos decir que resecables son los tumores de cualquier tamaño, sin nódulos, sin ganglios y sin metástasis a distancia, y sin afectación vascular. Si existe algunos vasos afectados, podemos decir que estamos en el borderline, digamos. Pero si hay afectación vascular, ya estos tumores se diseminaron por vía sanguínea, básicamente. Entonces, ¿qué tratamiento le podemos ofrecer? A los localizados en cabeza, la duodenopancreatectomía cefálica. Esta o sea, sacan el duodeno y la cabeza pancreática. Es una cirugía muy delicada que tiene muchas complicaciones. Imagínense que estamos sacando todo lo que se saca, que se tiene que anastomosar la vía biliar al intestino y se tiene que hacer una anastomosis del intestino al estómago. Alta probabilidad de complicaciones perioperatorias, de abscesos, hemorragias, dehiscencia de sutura, ascitis, etc. Entonces, es el intento curativo, pero muchas veces vemos que se complica bastante y que no tenemos mucha, digamos, igual, digamos, la complicación perioperatoria es tanta y lo que viene después si el paciente logra recuperarse. O sea, una ausencia de enzimas para la digestión, entonces hay que hacer la suplementación más la quimioterapia que seguramente va a tener que seguir. Localizados en cuerpo y cola, pancreatectomía parcial o total, que también tiene sus complicaciones, porque está prácticamente en el retroperitoneo, en contacto con los grandes vasos del retroperitoneo, con posibilidad de complicaciones. Y las que quedan después son la malabsorción, que hay que tratar con enzimas pancreáticas, la diabetes, que no queda otra que tratar con diabetes, con insulina y es bastante rebelde, y las fístulas pancreáticas. El retardo en la evacuación gástrica está al orden del día, hay que dar siempre un procinético en estos casos. Y la quimioterapia no anda mucho. Entonces, en los casos de tumores resecables, gencitabina más capecitabina con un intento curativo, y lo usamos sobre todo en los borderline. En los tumores avanzados se puede utilizar la gencitabina paclitaxel, pero no mejora para nada la calidad de vida del paciente
y son tumores mal respondedores. Nos queda como última opción el erlotinib, que es un inhibidor de un factor de crecimiento epidérmico y inhibidor de tirosinquinasa, que es un comprimido también, que se puede administrar en un intento de paliación, o sea, de que el paciente esté menos comprometido hasta el momento de su muerte, pero no es curativo tampoco. Bueno, y creo que ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Sí. Probablemente dentro de 2 semanas cuando terminemos hígado. ¿Ah? ¿Cómo le fue en este que no pude ver todavía? ¿Bien? Bueno. Igual hubo algunos que tuvieron problemas con la conexión. Eso después, pero esta vez nadie se quejó, por lo menos. Nos llamaron a soporte. Bueno, a los del Zoom, buenas tardes. Dejo de compartir y finalizo.